frente a la deuda inmensa que tiene Odebrecht con el Perú y ante su inminente quiebra, el Estado peruano, a través de los entes que correspondan, hayan dispuesto la devolución del dinero retenido por la venta de la central hidroeléctrica de Chaclla. Sin embargo, eso no exime que se tenga que garantizar la reparación civil, que no estaría garantizada en las condiciones en las cuales está. El tribunal ha sido muy claro en el numeral 10. La comisión permanente no es un pleno reducido del Parlamento. La comisión permanente se ajusta a lo que dice el artículo 135. Las funciones de la permanente en el interregno parlamentario tienen que ver sobre todo con la revisión de los decretos de urgencia. Así que me sorprende mucho, presidente, que ahora se esté queriendo otra vez sobrepasar esas funciones. Un presidente que ayer en un simulacro, lo que ha hecho el presidente es hacerse un baño de popularidad. Eso es lo que ha hecho el presidente el día de ayer. Ni siquiera, por favor, no me interrumpan, ni siquiera ha sido capaz de ayudar. Ha sido, hola por aquí, hola por allá, le faltó el selfie. Eso es lo que hizo el presidente, que es el custodio de la Constitución, el que resguarda la Constitución, ha dejado tanto que desear porque no está en el nivel de la democracia, de la independencia y la autonomía de los poderes del Estado. Porque somos congresistas de la República. Esta comisión permanente está conformada única y exclusivamente por congresistas de la República. No es que nos hayan elegido ahí temporalmente para poder integrar una institución que ha aparecido de la nada. No, señor. Señor presidente del Congreso, nosotros estamos acá porque hemos sido elegidos congresistas y porque la comisión permanente se dirige por el presidente del Congreso y se integra por cada uno de los congresistas que los representan. Lamentablemente, la colaboración eficaz se ha convertido un arma para que fiscales sicarios puedan encarcelar a los enemigos políticos y también a la vez para que puedan absolver a delincuentes convictos y confesos a cambio de incriminar a personas inocentes. Me llama la atención que en un partido que va a candidatear esté el hermano del señor Vela, donde este partido está siendo investigado, o hay denuncias o hay evidencias de la concertación que han recibido dinero del extranjero, donde hay varias denuncias. ¿Para qué lo estoy llevando al hermano del fiscal abanderado de la lucha contra la corrupción? ¿Para protegernos? ¿Para que me dé una ayudita? Yo todavía no estaba aquí en el Congreso, que Fuerza Popular llega 2 veces a la presidencia de esta mesa directiva. Y ahí estaba el señor Richard Acuña. Y ahí sí todo era abrazos y besos. Ahora se le está cuestionando duramente cuando no está aquí presente. Seguramente él en su momento sabrá responder directamente a la congresista que le está haciendo estas imputaciones. Y sobre Odebrecht, señor presidente, no hay una sola imputación, no hay un solo testimonio, no hay un solo indicio que el dinero sucio de Odebrecht haya entrado a la campaña de Alianza para el Progreso, como sí lo hay, desgraciadamente, para Fuerza Popular. Así que a nosotros no nos metan con Odebrecht, porque no tenemos nada que hacer con esta empresa. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Hay un estado de negación en la Comisión Permanente del Congreso. Todavía vemos discusiones, peleas, pedidos de información. Hemos escuchado durante la mañana que se discutía, si le pedimos al Ejecutivo que informe sobre la venta de Chaclla, la hidroeléctrica Chaclla, la devolución del dinero a la constructora brasileña Odebrecht. Han hablado de que ellos no han perdido sus facultades de fiscalización y control político. Sin embargo, vale la pena recordar y el Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro en su resolución, citando el artículo 135 de la Constitución y diciendo la Comisión Permanente del Congreso que en este momento, donde el Congreso de la República ha sido disuelto, ellos solo tienen capacidad para evaluar, analizar los decretos de urgencia que presente el Ejecutivo y se los alcancen al Parlamento que se elija el 26 de enero. Sin embargo, hemos visto una serie de discusiones. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, todo este tema se va a tener que dirimir, se va a tener que discutir en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que hemos podido recoger de la resolución del propio tribunal es que va a ser muy difícil, pero muy complicado que, digamos, el Congreso ya disuelto y los congresistas ya disueltos vuelvan
al Parlamento. Así que parecen manotazos de ahogado. Pero quiero presentar mis dos distinguidos invitados, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y al analista político José Carlos Requena, quienes les agradezco por acompañarme esta noche. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Y hablar un poco de la actitud de la Comisión Permanente, que sorprende sobre todo tras una rectificación que ha hecho el propio Tribunal Constitucional, porque efectivamente en una primera notificación ponen el cargo de Pedro Lechea como presidente del Congreso. Y Pedro Lechea usa justamente esta notificación para ponerlo en su cuenta de Twitter y que el Tribunal Constitucional lo reconoce como actual presidente del Congreso. Sin embargo, el TC ha hecho la rectificación y ha puesto que no, señor, usted es presidente de la Comisión Permanente. Dicho sea de paso, entiendo que la mesa de partes de la comisión no ha querido recibir esta rectificación. Entonces, ¿hay un estado de negación en este momento en los miembros de la Comisión Permanente? Bueno, ahí hay que coincidir ahí con lo que decía en el video que has pasado la integrante de la Comisión Permanente, Indira Wilca, de que esto no es un mini pleno, y creo que el TC ya lo ha dicho con claridad. Tú hablas de un estado de negación, yo prefiero decir, para ser generoso, que estamos en un aprendizaje, ¿no? Esto es la primera vez que estamos pasando por una situación así, y quiero atribuirlo al aprendizaje para no pensar que aunque las evidencias invitan a así hacerlo, que están en un estado de negación, ¿no? Esto prefiero pensar que están aprendiendo a ver qué es lo que delimita o qué es lo que puede hacer una comisión permanente. Es cierto que todos ellos están ahí porque han sido elegidos por el pueblo y por sus respectivas bancadas, pero claramente las funciones de la comisión permanente están delimitadas y ya lo ha dicho el TC, y creo yo que sus funciones, o deberían gastar sus energías en revisar los decretos de urgencia que ha emitido el Ejecutivo, revisarlos y empezar a preparar, si quieren adelantar alguna opinión o algo, o quieren ir mostrando algo a la opinión pública, pues bienvenido. Pero esta situación que reiteradamente presentan cada vez que se reúnen es penoso. Pero sobre todo porque me parece que en la resolución que ha salido, el Tribunal Constitucional intenta ser sumamente claro con lo que son las atribuciones de la Comisión Permanente en estos momentos de crisis política o tras la crisis política que vivió el país. Sin embargo, vemos que ellos intentan hacer pedidos de información sobre el caso de Lavallato, sobre el caso Odebrecht, que finalmente no se terminó votando. Bueno, yo creo que es una conducta contumaz del fujimorismo. Es más de lo mismo. No es que están aprendiendo. Acá no había ninguna duda sobre las atribuciones de la Comisión Permanente. La Constitución es sumamente clara. Ni siquiera existía un problema de mala interpretación. Acá lo que ha hecho el fujimorismo con sus aliados los apristas es una vulneración permanente del orden constitucional. Ayer el señor Olachea, eufórico, recibió la noticia de la carta por cuestiones administrativas, lo notificaron como presidente del Congreso. No obstante, cuando el Pleno del Tribunal Constitucional rectifica ese error, el presidente del Congreso en ese caso no publica, y esa es la manera en que ellos usan la información pública. Acá lo que hay de parte del señor Olachea, que creo que en este momento es el máximo violador del orden constitucional, es un uso político al servicio del fujiaprismo. Está cumpliendo ese triste papel el señor Olachea, y hay que decirlo muy claramente. Este no es un problema de aprendizaje, este es un problema de bloqueo político y de obstrucción. Lo que hemos visto hoy día es una pataleta agónica del fujiaprismo, no le queda otra. Pero, por ejemplo, el señor Mulder, ¿cuál es su propuesta de campaña? Pedir la vacancia del presidente Vizcarra, es decir, simplemente para ellos la disolución del Congreso, la respuesta popular, la inestabilidad política del país no les interesa. Acá hay una acción política que tiene como objetivo lanzar misiles al presidente Vizcarra. Y de otro lado, el hecho de que el fujimorismo y el aprismo pongan como cabezas de lista a Marta Chávez y Mulder revela que efectivamente tienen todavía sangre y no han digerido esa disolución, que por arrogancia, que por prepotencia, porque no hay que olvidar
que el día anterior el presidente Vizcarra, en una entrevista periodística, le preguntan: ¿y qué pasa si el Parlamento le niega la confianza? Él anuncia que lo iba a disolver. Y los parlamentarios, en lugar de reflexionar respecto a lo que había señalado el presidente, salen a acusarlo de pusilánime, este cobarde no se va a atrever a disolvernos. Es decir, con una arrogancia y con una ceguera política, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, esa actitud y el hecho de usar, digamos, el espacio de la comisión permanente, que claramente tiene una función sumamente restringida, como ha quedado claro con el Tribunal Constitucional, y que evidentemente va a salir, pues, en todas las noticias, es decir, usar el espacio para criticar a los fiscales, para criticar al presidente. ¿Cómo le juega para criticar, Carlos? No, para insultar a los fiscales. Hemos visto a Becerril emplear el insulto, no la crítica. Pero, ¿cómo, digamos, eso contribuye electoralmente? Porque yo creo que lo que hacen de alguna manera es ahondar en lo mismo, en lo que la gente ya rechazaba. Bueno, hay que decir con claridad, también Pedro ha dicho que el Congreso o los quienes mantienen un rol en la Comisión Permanente son los principales violadores de la Constitución. En realidad estamos en un proceso de incertidumbre precisamente por algo controversial. Es cierto que el presidente Vizcarra el 29 de septiembre dijo: si ustedes proceden con la votación, yo interpretaré que eso, es decir, hubo una advertencia, hubo algo claro, ¿no? Y sin embargo, coincido con Pedro en que el Congreso, la mayoría del APRA y el fujimorismo, procedió de una manera bastante arrogante y prepotente, y estamos donde estamos. Pero estamos donde estamos por esta falta de claridad. Es cierto que hay muchos constitucionalistas, y creo que Pedro también coincide en que el paso del 30 fue absolutamente constitucional, pero eso quien lo va a terminar dirimiendo es el TC. Es decir, y creo que tanto el Ejecutivo como la Comisión Permanente se han sometido a ello, y creo que es algo positivo que espero veamos pronto. Y ya con los hechos dados, y yo coincido con Pedro que esto es un pataleo, creo que no va a tener el efecto que los ejecutores pretenden. Es decir, creo que a pesar de los defectos, errores y todas las cosas que puede tener Vizcarra, todavía su posición es de clarísima ventaja frente a estos pataleos. ¿Es más emocional que estratégica pensando en las elecciones del 26 de enero? La actitud de la Comisión. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y creo que ahí también coincido con Pedro en que la determinación de poner esas cabezas de lista en la plaza electoral más importante es clara de que ellos van a seguir con esta política de confrontación. Ahora, sin embargo, ya en el terreno, y ahí lo que dice José Carlos es importante, lo que se vaya a definir hacia el futuro, como bien señala también la resolución del Tribunal Constitucional, la notificación, ¿no?, donde dice que lo que se decida finalmente va a servir para el futuro, es decir, para entender bien los peruanos en qué situaciones se puede asumir una denegación a la cuestión de confianza, y también cómo asumimos que el Parlamento ha aceptado la cuestión de confianza y luego no hace una jugada para cambiar lo que propuso el presidente, pero ya le había aceptado la cuestión de confianza. A ver, desde el punto de vista constitucional, dos organismos autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones, que ratificó la plena validez jurídica del decreto de disolución convocando a las elecciones, y ahora el Tribunal Constitucional con esta resolución, han, desde el punto de vista constitucional, ratificado la convocatoria de elecciones. Y ya el grito de golpe de Estado, esto que no ha tenido ninguna repercusión internacionalmente, y que ahora con esta resolución del Tribunal Constitucional que ratifica que las elecciones para elegir al nuevo Congreso que reemplazará al Parlamento disuelto, creo que zanjan este tema de una manera meridiana. Y respecto de otros temas en los cuales, para tratar de atarantar a la opinión pública, el señor Olachea pidió interpretaciones, como por ejemplo cuáles eran las competencias de la Comisión Permanente, ya eso también ha quedado aclarado. Yo sí creo que en el análisis final que hará el Tribunal Constitucional también debe evaluar el contexto general. Los dos votos de confianza tramposos que le dio el Parlamento disuelto. El primero a Del Solar en el tema de la inmunidad parlamentaria, y el segundo, después de rechazar la cuestión previa de Indira Wilca, elegir al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos y otra tercera votación en donde no salió elegido el señor Sánchez Palacio,
extendió un voto de confianza, también tramposo, para usar ese ardid como argumento para decir sí le demos la confianza y no nos puede disolver. Es decir, ese Parlamento se puso al margen de la legalidad del Estado de Derecho. No son inventos, no son argumentos que emplea o que estamos inventando, son hechos objetivos. La vulneración permanente que se inició, dicho sea de paso, con el acto violatorio del orden constitucional cuando... Lo que pasa es que los parlamentarios no midieron las consecuencias de la negación de confianza a Zavala. Y cuando se dieron cuenta que habían disparado esa bala, Mulder, vía reglamento, intentó modificar... modificó la Constitución, el tema voto de confianza. El Tribunal Constitucional rectificó y luego entramos a esta vía, a esta confrontación que la abrió el Parlamento, no el presidente Vizcarra. Y hay que ir más atrás también, porque ya con el presidente Vizcarra dan un voto de confianza primero a Villanueva con el tema de la reforma judicial y política, desnaturalizan el elemento, vuelven a hacerlo con la cuestión de la reforma política. Entonces, sí, efectivamente, no es que de pronto a Vizcarra se le ocurrió disolver porque le dio la gana, ¿no? Esto es fruto de un proceso que viene desde julio del 2016 y que ya en los últimos meses se exacerbó, ¿no? Claro. Pero a ver, si hacemos un poco de memoria, además, esto se inicia cuando el Parlamento simplemente desacata el mandato del referéndum, con la trampa del Senado. Y luego el presidente Vizcarra le ofrece una salida al Congreso. Anticipemos las elecciones e iniciemos el debate para la reforma constitucional. Claro, y ahí hacen el teatro de la Comisión de Venecia, archivan de una manera escandalosa el proyecto enviado por el presidente Vizcarra, y cuando se disuelve el Congreso, el señor Olachea plantea el anticipo, renunciemos todos, cuando se sabe que la Comisión Permanente no tiene esa atribución. El argumento de los parlamentarios en ese momento, cuando justamente se daba el voto de confianza al presidente de la República y luego, una vez que los proyectos iban a las comisiones, era que ellos no tenían mandato imperativo, es decir, que ellos podían modificar las leyes pese a haberle dado la cuestión de confianza. Es sostenible, digamos, esto tendría que ser un punto que dirima y evalúe el Tribunal Constitucional. Tendría que, digamos, la resolución que emite el jurado, admitiendo además que, digamos, ya las elecciones están dadas y en consecuencia eso podría significar que se está efectivamente admitiendo que lo que hizo Vizcarra el 30 de septiembre es absolutamente constitucional. Sí debería ser esta resolución para zanjar estas cosas, y es aquí donde, reitero, esto sigue el aprendizaje, porque sí es primera vez que estamos en una situación como estas. Es cierto que el comportamiento contumaz del fujimorismo en este uso de estos espacios es tal, pero estamos terminando de ver qué cosas de la Constitución del 93 funcionaban y qué no. Y es cierto también que Vizcarra había dicho muchas cosas, pero el no hacer nada, el dejar las cosas como están, le abre la cancha a que, hoy es Vizcarra, en quien yo no veo las actitudes dictatoriales que sus adversarios sí ven. Bueno, no tiene digamos, partido, ¿no? ¿qué se pasa? Presenta. Claro, pero ¿qué pasa si tenemos un nuevo Fujimori en el futuro? ¿No? Alguien que sí quería perpetuarse en el poder. ¿O qué pasa si tenemos un Evo Morales que reiteradamente utiliza ardides judiciales o ardides constitucionales para poder permanecer en el poder? Eso es lo que creo yo que el TC debería evitar o buscar evitar. Claro, porque ahí también la idea es, Vizcarra no ha abierto la puerta para que, como bien dice José Carlos, el día de mañana venga un presidente y a punta de cuestiones de confianza plantee la reelección. Es un temor que creo que hay que zanjar, ¿no? Yo quisiera mencionar el tema de la supuesta vulneración al mandato imperativo. Cuando se plantea la cuestión de confianza, no es que le mandas un misil. El presidente del Consejo de Ministros ejerce un derecho constitucional, no está amenazando a nadie. Y el Parlamento tiene la libertad de extenderle o negarle la confianza. No es que está obligado a extenderle la confianza. Entonces, ¿de qué violación al precepto o vulneración del mandato imperativo hablamos cuando el Parlamento tiene la libérrima facultad de extender o negar? Acá hay otra vez. Este no es un problema constitucional. Acá, dicho sea de paso,
los constitucionalistas que han sostenido ese argumento son precisamente los que después han ido a los tribunales a defender a Keiko Fujimori, a defender a todos los que están en el caso Lavallato. Entonces, acá las cosas claras, acá no ha habido ninguna vulneración al mandato imperativo. De acuerdo, los congresistas creen que porque no están sujetos a mandato imperativo, ellos no deben cumplir la Constitución y la ley. Son los primeros. Los congresistas deben dar el ejemplo cumpliendo la Constitución Pero y la lo que ley. sí es inusual o irregular es que el presidente diga, no quiero que traicionen la esencia de mi proyecto de ley. Eso no está regulado en ninguna parte y creo que sí debería dejarse claro. ¿Por qué irregular? No, pero... Es decir, el presidente envía los proyectos. Ojo, no lo envió planteando la cuestión de confianza para que ocurriese en ese momento un debate amplio. ¿Y cuál es la respuesta? Una respuesta fascista de un Congreso como el norcoreano o cubano archivando a la señora Bartra. Es decir, hemos llegado a extremos de la época de Fujimori y Montesinos. Porque si recordamos a Fujimori y Montesinos, la señora Bartra es una alumna aplicadísima de la señora Marta Chávez. Lo que llama la atención es que ahora la señora Marta Chávez se desprenda de la señora Bartra. Ya le hizo la señora Bartra, ya le hicieron Bartra, Tubino, el trabajo sucio a la señora acá y ahora ya no lo necesita. Claro, pero no se puede legislar o pensar la Constitución solo en una coyuntura. Es decir, Dios quiera que el siguiente Congreso o los siguientes no tengan este nivel de intransigencia o este nivel de irresponsabilidad con el que se ha manejado el Congreso dominado por Fuerza Popular elegido en el 2016. Y es ahí donde sí creo que, yo digo, efectivamente es parte del precepto constitucional que el presidente plantea, cuestión del confianza. Presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, sí. Y el Congreso lo debate y ve si acepta o no. Está en la libertad de negarlo, pero si lo niega 2 veces, se autodisuelve y en consecuencia tienes un poco la se presión, autodisuelve, lo disuelve yo sé, el presidente. pero da la potestad al presidente a que lo disuelva. El presidente es potestad, además no es obligatorio, pero sí es una arma de presión que puesto en manos irresponsables puede ser riesgosa. Y es ahí donde yo te digo, que la resolución del TC sirva para aclarar estas grisuras. Pero es que acá no hay un tema de aclaración. La institución, el procedimiento del derecho de disolución surge en el sistema parlamentario, en donde se disuelve el Parlamento sin expresión de causa. La señora Thatcher ganó la guerra en las Malvinas y anticipa elecciones, inclusive sirve para anticipar elecciones. Pero es un sistema claramente es un mecanismo, ¿para qué? Para que el pueblo resuelva el conflicto entre los poderes del Estado. Señores, el Ejecutivo no se entiende con el Legislativo. ¿Quién es el soberano? El soberano no es el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, como acá se ha hecho, es el pueblo. Por eso la Constitución establece claramente que cuando el presidente decreta la disolución, en el decreto mismo se señala la fecha de las elecciones. El presidente de la República no ha caminado, digamos, al borde de la Constitución, al borde de la ley, cuando hace la interpretación fáctica sobre esta denegación de confianza, porque no ha sido dada por los votos. No digo que no sea constitucional, digo que está caminando al filo al menos. Yo pienso que sí, Pedro supongo que pensará que no, pero yo pienso que sí, esta negación fáctica. O sea, es cierto que tampoco tenía otra opción por la irresponsabilidad con la que actuaron la mayoría de fujimoristas. Quedó clarísimo. Tampoco era, era una situación muy particular en la que cualquier otra decisión iba a ser más costosa. O sea, puesto en esa coyuntura, era lo único que podía hacer. Encontró un resquicio, una interpretación, algo que lo sustente. Un vacío, al menos. Quizás, pero sí es cierto que, digamos, para mí, a mi juicio, andó al borde, pero seguramente Pedro discrepará. A ver, lo que creo es que hay que analizar los hechos. Sí, claro. La oposición se ha aprendido el término fácticamente para decir que no hubo votación, y lo concreto es que cuando el Congreso, primero, trató de impedir el ingreso del presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, la Constitución, violando el artículo 129 de la Constitución, y además impedirle el ejercicio de plantear la cuestión de confianza, estaba amenazando el libre ejercicio de 2 derechos constitucionales. Bueno, del Solar logró entrar y plantea la cuestión de confianza. Luego de ese hecho, la congresista Wilca pide que se vote, que se debata y vote acerca de la cuestión de confianza. Y presenta una cuestión previa.
y esa cuestión es rechazada por una votación. Luego, el Congreso, yendo en contra de la esencia de la cuestión de confianza, que era la modificación precisamente de la forma para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, elige al señor Ortiz Ceballos. Segunda votación. Y luego hay una tercera votación porque someten a elección el cargo de magistrado por el señor Sánchez Palacio y no obtienen la votación. Y luego, ¿qué hacen? Cuando ya se dan cuenta de lo que habían hecho, el voto de confianza tramposo, sí te damos el voto de confianza. Entonces, claro que hay votaciones, claro que hay hechos. Ahora, el ingeniero presidente tiene el problema de muchos ingenieros. A veces el uso del idioma no es pues su... Bueno, y en ese discurso el 30 además citó al rector de una universidad privada que había tenido alguna vez en alguna entrevista, dijo algo así como que estuve forzado a no cumplir la ley, ¿no? Entonces, y por todos lados, efectivamente, el discurso pudo haber sido desafortunado, pero sí, yo creo que hay un espacio de duda que... Lo que sí ha quedado clarísimo es que ya, digamos, la disolución del Congreso es un capítulo pasado y ahora lo que se viene... Pero no solo pasado, es decir, respaldado constitucionalmente por el Jurado Nacional de Elecciones y ahora por esta resolución del Tribunal, que no es poca cosa. Claro. Y ya con esto yo creo que... Me imagino zanjará varios temas también, que es importante que los zanje, ¿no? Pero veamos ya de cara a lo que se viene, al nuevo Congreso que tiene que ser elegido el 26 de enero. Y el presidente ha tenido una frase interesante, ¿no? Ha dicho, queremos que los partidos políticos también se renueven. Y yo quería preguntarles de lo que hemos visto en las listas que han presentado ya varios partidos políticos, si ven ese ánimo renovador, ese ánimo de mostrar pues a las jóvenes promesas, a gente nueva que dé un poco de aire fresco a la política, o como dice hoy día Eduardo Dargent en El Comercio, una columna interesante, más bien parece que las cúpulas no quieren soltar la pelota. Sí, creo que es lo segundo, ¿no? Y seguramente en eso de no soltar la pelota van a hacer algunas concesiones, pero tantos rostros nuevos, yo creo que hay muchos rostros reciclados, incluso invitados de otros lados. APP, por ejemplo, ha invitado a mucha gente que ya antes ha candidatado por otros partidos. Pero sí, yo creo que lo que ha primado es eso, ¿no? Seguramente eso no nos privará de algunos rostros jóvenes, pero no sé qué tan renovadores sean. De hecho, por ejemplo, el partido más antiguo, el partido aprista, gran parte de su juventud se ha curtido defendiendo a García, que no necesariamente es una misión seguramente es una misión muy complicada, pero no es algo tan encomiable, si se quiere, ¿no? Yo creo que estos jóvenes deberían estar sugiriendo algunas cosas, algunas propuestas mayores a defender al líder del partido, ¿no? Y lo peculiar es que la dictadura vizcarrista, castrochavista, no tiene partido ni presenta candidatos. Y no tiene ánimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a controlar ese Parlamento? Yo creo que ahí hay una cuota de ingenuidad, pero en fin, eso de dictadura una vez más se cae. Ahora, también hemos visto cómo los fujiapristas siguen usando la trampa, ¿no? El señor Mulder no se somete a la elección interna y siendo miembro del partido, es decir, aprista, postula como invitado, vulnerando el espíritu y la letra de la ley. La ley establece la cuota de invitados precisamente para que independientes puedan participar. Y este señor, con el apoyo de sus compinches, se hace colocar número 1. Y lo que sí causa gracia es ya el pleito entre Del Castillo y Mulder, que le dice no sabes perder. Pero acá, como siempre, usa la trampa y hay que ser en este aspecto, la trampa no la podemos seguir avalando. Justo a partir de lo de Mulder, ¿no? Porque Mulder pertenece al Congreso disuelto y ahí ya hay varias invocaciones que han pedido al Jurado Nacional de Elecciones que defina de una vez por todas. La OMPE Luis Xavier, y hoy entiendo un vocal del Jurado Nacional de Elecciones también le pide al presidente de esta entidad que defina si los congresistas disueltos pueden participar o no en estas elecciones o en la del 2021. No sé qué complicaciones legales hay ahí. Yo creo que deberían, no sé si el caso, digamos, si legalmente es bien visto, pero debería actuar de oficio el jurado y determinar estas cosas, atendiendo además los pedidos del jefe de la OMPE, por ejemplo, porque eso va a crear una situación de confusión que debería evitarse. Ahora, sí había escuchado a algunos abogados que decían, bueno, no se puede
el jurado expresar por algo que solo compete a 130 personas. No entiendo bien qué complicaciones había ahí, pero yo pensaría que lo más conveniente es que el jurado se manifieste lo más pronto posible. Porque en la práctica, y corrígeme si me equivoco, entiendo que todavía se tiene que presentar una tacha contra el congresista, el jurado especial tiene que definirlo. hay una visión formalista que es... Tacha, ¿no? Sí. Ahora, realmente hemos visto de todo, ¿no? Como Fuerza Popular ha tratado al señor Tubino, a la señora Bartra, ¿no? Cómo Mulder maneja su partido con el señor Rodríguez, cómo hay estos jales de última hora incomprensibles como el de APP o lo de la izquierda, o lo del señor Antauro Humala. Se sabe que un condenado no puede postular. Sin embargo, este partido vientre de alquiler lo usa como propaganda política. Por esa razón también creo que este proceso electoral debe servir no solamente para elegir un parlamento que tiene tareas muy importantes que realizar, sino lamentablemente también refleja la situación crítica de los partidos, no solo tradicionales. Claro, porque finalmente son los partidos políticos los que nos ponen el menú a los ciudadanos. Y claro, siempre se dice, bueno, es la representación que eligió el pueblo, pero si tenemos partidos que eligen mal justamente esos candidatos, ¿qué nos dejan a nosotros? Sí, bueno, ahí efectivamente, pensando en los partidos, uno... Mira, ¿dónde está el partido que fue elegido gobierno en junio del 2016? Está cambiado de nombre, ¿no? En las elecciones subnacionales del 18 tuvieron solo 5 autoridades en todo el país. Ahora están con un nuevo nombre. Esperemos que puedan recomponerse y presentar algunos candidatos, digamos, que puedan ser viables para darles alguna continuidad. Hay otros partidos o hay otras bancadas sobre las que Vizcarra se apoyó, como la bancada liberal, que no sé dónde vayan estos excongresistas si es que quieren candidatear. Mucha gente dijo que iban a ir con el Partido Morado, por ejemplo. Lo harán así, no sabemos, pero creo que sí, los partidos están en una situación de gran precariedad. Hay, sin embargo, algunos partidos con algo más de vida. El PPC y AP, por ejemplo, creo que han tenido algo más de actividad. La izquierda, con todas sus luchas internas, eso ya te habla por lo menos de algo de vida, ¿no? Pero Manuel Danmer no es mucha renovación tampoco. No sé, pero yo tampoco ahí creo que la renovación sea per se buena. O sea, los debutantes del 2016 de Fuerza Popular, la gran mayoría eran nuevos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es necesario que una clase política se establezca y que haya gente que dé todo lo que pueda dar en política. El tema es que sus ideas se renueven, ¿no? O sea, ahora, yo no creo que la experiencia política deba ser castigada. Ahora, yo sé que la percepción, la popularidad del Congreso que se ha ido era bajísima por los sueldos, pero ¿realmente creen que el Congreso que venga a partir del 26 de enero sea mejor que el que ha pasado? Bueno, yo creo que no va a ser difícil comportarse mejor que Mulder y Becerril, que fueron las caras emblemáticas. Pero yo quisiera incidir en un tema que es importante. La ley que rige la elección del Parlamento. En la elección pasada, Fuerza Popular no obtuvo más del 50% de los votos, obtuvo 20 y tantos %. Sin embargo, por la cifra repartidora obtuvo 73 parlamentarios. ¿Y por qué ocurre esta distorsión? La ley estaba concebida cuando teníamos un sistema bicameral, 60 senadores y 180 diputados. Luego del golpe de Fujimori y Montesinos con la nueva Constitución, se suprime el Parlamento bicameral y se constituye el unicameral y se redujo sustancialmente el número de parlamentarios. Se redujo la cuota y no se modificó la normatividad vigente. Y por eso en la última elección hemos tenido esta distorsión que viola claramente lo que es la esencia en una democracia. El voto que obtiene un partido debe representar efectivamente el resultado de la voluntad popular. Y acá lo que hemos tenido es a una agrupación política con 20 y tantos % de voto popular, el control absoluto del Parlamento. Y yo creo que esa es una tarea
que debería acometer el siguiente Congreso. Ahora, ¿cuánta capacidad va a tener, José Carlos, el presidente Vizcarra en un Congreso que aparentemente, según los análisis, sería mucho más fragmentado? Claro, no va a tener una gran oposición, pero vas a tener quizá varios pequeños que no sé si le hagan la tarea más fácil o más difícil al presidente. Yo comparto los deseos de Pedro, sin embargo, lamentablemente la realidad invita al escepticismo porque va a ser un Congreso mucho más fragmentado en composición, pero también en agenda, ¿no? Porque, digamos, las agendas regionales seguramente van a pesar mucho en la campaña y una vez que lleguen al Congreso van a tener que atender estas presiones. Te hablo de temas tipo Las Bambas, Tía María, la Universidad de Ica, en fin, varias cosas que seguramente nos van a distraer de las reformas fundamentales. Esto que menciona Pedro ya no se va a poder corregir para el 2020, pero para el 2021 debería poder corregirse. Es una combinación de cifra repartidor y valla, porque hay regiones, en Cajamarca, democracia directa, que lideraba Gregorio Santos y que seguramente ni Pedro ni yo íbamos a estar de acuerdo con sus postulados, pero tuvo una mayoría en Cajamarca y sin embargo no tuvo un solo congresista. Y eso favoreció al segundo. ¿Cuál era? Fuerza Popular. Perfecto, señores, se nos fue el tiempo volando en Quién Tiene la Razón. Muchas gracias a ambos por esos comentarios, pero nos vamos a una pausa, no se vayan, vamos a venir a hablar de todo el caso Lavallato y una noticia que soltó hace algunos minutos el diario El Comercio. Un juez ha dado la libertad a Edwin Luyo y Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones del expresidente Alan García, por exceso de carcelería. Y vamos a venir a hablar todo el tema de los fiscales también. ¿Qué viene pasando con la colaboración eficaz? No se vayan.